8:46 y bueno, respecto a la reforma al Poder Judicial, se han dictado varias suspensiones por parte de varios jueces. Ayer, el diputado Gerardo Fernández Noroña habló al respecto de estas suspensiones, le hicieron algunos cuestionamientos, dijo algunas cosas, pero también se molestó con el reportero que lo cuestionó. El Poder Judicial se niega a entregar la información que tiene que entregar. Está dando respuestas burocráticas, está poniendo obstáculos, y si nada pudo parar la reforma al Poder Judicial, no será la reticencia lo que hará que no se instrumente la reforma. Yo, por supuesto que no tengo ningún problema. Es más, ahorita saliendo voy a estrenar el teléfono rojo que sí existe, y ahí está la extensión de la ministra presidenta, y le voy a marcar y le voy a decir, acabo de dar a conocer que nos pasó esto. Entonces entiendo por su comentario que su presidencia no va a acatar ninguna de estas suspensiones, para tenerlo claro. Entiendo por tu pregunta que no entendiste lo que dije. Yo te estoy respondiendo, que estoy diciendo muy claramente que no hay recurso para detener una reforma constitucional, y no hay recurso para detener un proceso electoral. Bueno, pues ahí molesto, qué pena que se responda así, pues está haciendo una pregunta perfectamente válida, legítima, y bueno, esa es la respuesta del senador Gerardo Fernández Noroña. Hoy habló de esto la presidenta Sheinbaum. En Guerrero, sobre el tema de la Suprema Corte, no tengo la información de exactamente a qué se refería el senador Gerardo Fernández Noroña, de pues que se provea toda la información que pues tiene que hacerse. La reforma judicial ya fue aprobada, ya está en la Constitución, y los jueces, magistrados y ministros van a ser electos en junio del próximo año. Eso es algo que decidió el pueblo de México y que va a ocurrir. ¿Qué viene ahora? ¿Cuál es el procedimiento? Uno, tiene que emitir una convocatoria el Senado de la República. A partir de esa convocatoria, la convocatoria va a establecer quiénes pueden participar de acuerdo a lo que dice la Constitución. Recuerden que ahí se habla de promedios, de cartas de recomendación. Bueno, es lo que dice la presidenta. Yo entiendo que hoy en la Suprema Corte se van a analizar las 7 consultas que se han interpuesto, que se han puesto sobre la mesa, que definirán si es viable o no detener la reforma al Poder Judicial, pero la presidenta ya dice que esto es un hecho. Abogado Francisco Burgoa, ¿cómo estás? Buenos días. Qué gusto saludarte, Susana, muy buenos días. En esas estamos, dice Fernández Noroña, no hay ningún recurso que pueda echar atrás esta reforma. La presidenta dice la reforma va, mientras que pues la oposición asegura y algunos abogados que se puede echar atrás. ¿A quién le creemos, abogado? Bueno, indudablemente la postura de Noroña es entendible, aunque no es justificable la forma en cómo se está comportando. Él es titular del Senado de la República, no está hablando como un integrante de un partido político. Entonces, yo creo que Noroña está perdiendo de vista la institucionalidad y lo que hemos comentado en varios momentos. Se puede o no compartir los criterios de los jueces de amparo, pero para eso existen recursos legales que son los que tienen que interponerse. Inclusive llama la atención a Susana que, por una parte, desde el Senado de la República, diversos integrantes, inclusive cuando estaba Ernestina Godoy, presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales, que ahorita ya solicitó licencia, ella dijo que era totalmente improcedente y que era totalmente inválido estas suspensiones, pero el Senado de la República presentó un recurso de queja en contra de las suspensiones, es decir, sí le está dando un reconocimiento desde la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Senado de la República. Por el hecho de responderlo, ¿verdad? Claro, por supuesto. Entonces, eso es lo correcto. No les gustó el contenido, que se impugne, ya se impugnó, y un tribunal colegiado confirmó la suspensión para efectos de que el Senado de la República y todas las autoridades se abstengan de la implementación. Entonces, esa parte es como que un poco ¿cómo se llama? Incongruente, pues sí, en donde Noroña dice eso, pero por otra parte
o lo validas o no lo validas, ¿no? Porque Noroña dice, bueno, no hay ningún recurso, pero por otro lado, pues sí hay una respuesta oficial por parte de la autoridad, abogado. Se nos fue. Bueno, vamos a recuperar al abogado Francisco Burgoa. Hay varias suspensiones. Ayer, de hecho, hubo otra manifestación por parte de los trabajadores del Poder Judicial. Hay varias suspensiones emitidas por jueces locales. Ayer hubo una promovida no por un trabajador del Poder Judicial, sino por un ciudadano. Se autorizó, se ha pedido que se retire esta publicación de la reforma judicial del Diario Oficial de la Federación, pero pues no se tienen que acatar por lo que veo estas suspensiones, abogado, es decir, no hay consecuencias si no se acatan. Esa es una gran pregunta, Susana, porque hay varias suspensiones, ya son incontables, creo, hasta este momento. Y por otra parte, desde el Poder Legislativo, desde el Poder Ejecutivo, se niegan a estar acatando, y esto me parece desafortunado, porque además, ¿qué elementos tiene los jueces de amparo para dar un paso más respecto de las posibles sanciones? La verdad es que no tienen elementos de fuerza, elementos coactivos, porque, por ejemplo, tendrían que darle parte al Ministerio Público Federal para que a su vez se inicien carpetas de investigación y pueda llegar hasta un desafuero. Pero no se van a autodesaforar los diputados. Ajá. O sea, no es que no existan los pasos correctos que seguir para acatar la ley. Lo que pasa es que Morena tiene la mayoría y entonces pues ellos mismos no se van a clavar el cuchillo. Absolutamente, como lo planteas, Azucena. Y también otro punto, también podría darse el caso en que se pida la destitución de esos servidores públicos que no acatan las suspensiones en términos del artículo 107 de la Ley de Amparo. Pero también vamos a ese punto, si durante el sexenio anterior no se acataban resoluciones provenientes del Poder Judicial, en este caso pues están más empoderados para no hacerles ningún caso. Lo cierto es que el Consejo de la Judicatura Federal hasta el momento está cumpliendo con las suspensiones y no ha entregado al Senado de la República el listado de los cargos de jueces, magistrados y ministros. Bien. Y esto es algo que si no entrega ese listado, el Senado de la República no va a tener forma de poder emitir la convocatoria y ahí tenemos un primer momento en el que se estaría deteniendo en los hechos. Ajá. Y el INE también debería de estarse absteniendo porque inclusive el Consejo de la Judicatura ya presentó un juicio electoral que lo tiene que resolver la Sala Superior del Tribunal Electoral respecto de este acuerdo que emitió el Consejo General del INE, porque cómo es posible que se esté atribuyendo facultades con el propósito de estar regulando un proceso electoral cuando tiene que existir sí o sí una legislación secundaria en materia electoral. Es decir, sí, hay muchos temas, Azucena. Sí, claro. Oye, abogado, entonces, si la Suprema Corte o el Consejo de la Judicatura tendrían que entregar esta lista, ¿no hay manera de tenerla de otra forma? ¿Es secreta? O, a ver, explícame, por favor. Bueno, no es que sea secreta, pero naturalmente, si uno quiere ahorita entrar a buscar la información, pues a lo mejor se encuentra en el portal del Consejo de la Judicatura o vía una solicitud de acceso a la información, pero de acuerdo con la Constitución, se dice claramente en un transitorio que es el Consejo de la Judicatura actual, que es el que tiene que entregar ese listado al Senado. Entonces, si el Senado lo consigue por otro lado, ya hay un tema ahí de ilegalidad o de inconstitucionalidad. Claro. Entonces, ese es un tema interesante. Si el Consejo no entrega ese listado, en los hechos se estaría deteniendo esta reforma hasta en tanto se siga llevando a cabo todo este desahogo de los distintos juicios de amparo. Al menos tenemos dos que explícitamente han pedido al INE y al Consejo de la Judicatura que se abstengan de llevar a cabo esta implementación. Valga. Oye, abogado, ¿hoy tenemos noticias de la Corte sobre esto o no? Veremos, porque ya lo pospuso en la sesión pasada, veremos si en esta ocasión lo hace, pero aún así yo no veo que la Corte vaya a tomar o dictar medidas cautelares para que se pueda detener la implementación, porque finalmente son consultas a trámite. Veremos qué pasa, ojalá y nos sorprendan. Lo cierto es que quien va a tener la decisión final respecto de las impugnaciones de forma y de fondo va a ser la Suprema Corte y se tiene que apurar. Abogado, gracias, como siempre. Al contrario, un fuerte abrazo. Gracias, el abogado Francisco Burgoa. Volvemos.